Hola a todos, hoy exploraremos un tema fascinante, el campo de batalla invisible, y cómo la guerra electrónica anuló una ofensiva. Antes de empezar, asegúrate de darle like a este video, suscribirte y seguirnos para más contenido emocionante. ¡Vamos a ello! La mañana del 22 de octubre, a una hora en que la niebla aún se aferraba a las colinas bajas de la región de Zargad, se planeó lo que los estrategas del Ejército del Sur habían bautizado como la Operación Puño de Acero. Esta ofensiva, concebida como el golpe decisivo para romper las líneas enemigas y recuperar un territorio clave y estratégico, se basaba en la superioridad numérica de 15 batallones de infantería mecanizada, apoyados por 300 unidades de artillería pesada y 100 tanques de batalla principales de última generación. La confianza en el éxito era casi absoluta, sustentada en una logística impecable, una cadena de mando bien aceitada y una integración sin fisuras de los sistemas de información de combate. Sin embargo, en lugar de una marcha triunfal que prometía un cambio radical en el curso de la guerra, la ofensiva se encontró con un muro silencioso, invisible y paralizante. La guerra electrónica, llevada a cabo por las fuerzas de defensa, un adversario que entendía la naturaleza cambiante del conflicto moderno. El campo de batalla invisible no se conquistó con proyectiles o bombas, sino con ondas de radio, bits de datos corrompidos y algoritmos de interferencia quirúrgicamente precisos. El Ejército del Sur descubrió, de la manera más brutal y costosa, que su sofisticada red de comunicaciones, su dependencia del posicionamiento satelital de alta precisión y su artillería de precisión guiada eran, en realidad, sus mayores vulnerabilidades frente a un enemigo que había invertido masivamente en la supremacía del espectro electromagnético, tratándolo como el quinto dominio de la guerra. A las 6 en punto de la mañana, la hora cero de la ofensiva, el infierno se desató, pero no en el frente visible con el ruido atronador de la artillería, sino en las salas de control y en las cabinas de los vehículos blindados, donde la calma profesional se transformó en frustración y pánico. La primera oleada de ataque electrónico fue tan rápida, profunda y coordinada, que se sintió como una pérdida de energía total en todos los sistemas de comunicación y navegación. El sistema nervioso de la ofensiva, su capacidad de sentir y reaccionar, se basaba en la comunicación ininterrumpida entre los centros de mando avanzados y las unidades de maniobra dispersas. El Ejército del Sur utilizaba principalmente 3 vectores de comunicación interdependientes: la radio de muy alta frecuencia, para las comunicaciones tácticas de corta distancia, y el intercambio de datos cifrados, las comunicaciones por satélite, en banda Q y X, para los enlaces de largo alcance con el mando central y la inteligencia, y una red de radioenlaces de microondas terrestres para las unidades de apoyo y logística en la retaguardia inmediata. Los 3 colapsaron casi de manera simultánea en una ejecución de guerra electrónica que demostró una planificación exhaustiva, el desvanecimiento de la radio, VHF y UHF, y la parálisis táctica. La defensa desplegó una red distribuida de jammers, interferidores de alta potencia y frecuencia adaptativa, ocultos en el terreno elevado de Zargad y a lo largo de las rutas de penetración esperadas. Estos interferidores, algunos fijos y otros montados en vehículos ligeros autónomos, se activaron en una cascada de ruido sincronizada que saturó por completo el espectro de frecuencia utilizado por las radios del Ejército del Sur. El ruido blanco aleatorio se volvió tan abrumador que las señales de voz y datos encriptados se convirtieron en murmullos ininteligibles y estática pura. Los sistemas de salto de frecuencia, diseñados para evadir la interferencia, se atascaron inmediatamente al encontrar el ruido en cada canal de respaldo. Los comandantes de compañía y batallón se quedaron aislados de sus unidades, incapaces de transmitir las órdenes de asalto finales, de solicitar apoyo aéreo o de coordinar el avance a través de los puntos críticos de penetración. La cohesión táctica se evaporó, el bloqueo satelital y la ceguera estratégica. Simultáneamente, unidades especializadas en guerra electrónica dirigieron su atención a las señales de satélite de alta capacidad, utilizando poderosas antenas parabólicas de gran tamaño y amplificadores de potencia masiva. Generaron señales de ruido dirigidas directamente a los satélites de comunicaciones geoestacionarios utilizados por el Ejército del Sur sobre el horizonte. Este ataque de uplink jamming logró degradar la relación señal-ruido en los terminales terrestres
hasta hacer imposible el link con los centros de operaciones remotos y los servidores de inteligencia. Los generales en la retaguardia estratégica perdieron la capacidad de supervisar en tiempo real la situación táctica y de redirigir recursos, quedando ciegos y mudos ante el colapso del frente. La pérdida del bloqueo satelital también significó la interrupción de los links de video y telemetría de los drones de largo alcance. El resultado inmediato fue la parálisis táctica. Los 100 tanques y los vehículos de infantería se movieron basándose en las órdenes operativas previas, pero al no poder ajustarlas a las condiciones cambiantes del terreno y de la resistencia enemiga, que estaba activa solo en puntos clave, el avance se volvió lento, descoordinado y predecible, convirtiéndose en una columna vulnerable en lugar de una fuerza de asalto dinámica. La segunda fase del ataque electrónico se centró en anular la ventaja tecnológica del Ejército del Sur, la artillería de precisión y la navegación por satélite, dos pilares de la guerra moderna. El ataque al posicionamiento global. Esta fue la jugada maestra y la más devastadora en términos de impacto operacional. La defensa desplegó emisores de señales falsas de posicionamiento global de alta fidelidad en una extensión de 30 kilómetros que cubría la zona de operaciones del Ejército del Sur. Estos dispositivos de spoofing, suplantación, emitieron señales que engañaron a los receptores de los misiles, cohetes guiados y vehículos de mando. Este tipo de tecnología está cambiando la manera en que se libran las guerras. Si te está gustando nuestro análisis y quieres profundizar más en este tema, dale like, suscríbete y síguenos para estar siempre informado. Los sistemas de artillería de largo alcance autopropulsados, que dependen de datos de posicionamiento global satelital para calcular sus coordenadas de tiro con una precisión de metros, y para conocer su propia ubicación antes de disparar, comenzaron a recibir datos de navegación erróneos que mostraban desplazamientos fantasma de varios kilómetros. Sus computadoras de fuego indicaron que los lanzadores se encontraban a una distancia irreal de su posición real, o que sus blancos estaban en ubicaciones ilógicas y fuera de alcance. Los protocolos de seguridad de la artillería obligaron a los operadores a abortar el fuego en la mayoría de los casos, al detectar discrepancias masivas entre la navegación satelital y la navegación inercial de respaldo. En los pocos casos en que se intentó disparar un proyectil guiado, la guía satelital fue corrompida en la fase terminal y los proyectiles cayeron de manera errática en zonas no deseadas. La consecuencia inmediata fue una parada total de la artillería de apoyo, dejando a la infantería mecanizada sin el escudo protector de los bombardeos previos, la ceguera de los drones de reconocimiento y el retorno al mapa de papel. El Ejército del Sur había confiado en una flota de drones de vigilancia de media y corta altitud para proporcionar una imagen de reconocimiento en tiempo real de la profundidad del campo de batalla. Sin embargo, los drones, que utilizan enlaces de datos de microondas para el control y navegación por satélite para la posición, fueron doblemente anulados. La interferencia del microondas, mediante ataques de jamming selectivo, cortó el enlace de control con los operadores terrestres, y el spoofing de posicionamiento global hizo que los vehículos aéreos no tripulados se desorientaran, entraran en modo de vuelo de emergencia o se estrellaran al creer que sus parámetros de vuelo estaban completamente desviados o que se habían quedado sin combustible. La pérdida total de la vigilancia aérea significó que los comandantes terrestres, ya incomunicados, se quedaron ciegos ante los movimientos de la reserva enemiga y las rutas de contraataque. Se vieron forzados a recurrir a los mapas de papel y los binoculares para navegar y observar, métodos completamente inadecuados para la velocidad de una ofensiva moderna. Sin comunicaciones fiables que permitieran la cohesión, sin apoyo de fuego de precisión que pudiera suprimir al enemigo y sin inteligencia en tiempo real para tomar decisiones informadas, la Operación Puño de Acero se desintegró en menos de 3 horas. Desorganización, confusión y pánico. Los 15 batallones, al perder el contacto radial con sus compañías vecinas y el apoyo de la artillería, comenzaron a actuar de forma aislada y a priorizar su propia supervivencia sobre el objetivo de la misión. La infantería desmontada no sabía si avanzar o atrincherarse ante el fuego hostigador. El ejército de defensa, que había previsto esta parálisis, inició un fuego de hostigamiento ligero y bien dirigido con ametralladoras y morteros no guiados, lo que, aunque mínimo en términos de daño total,
fue máximo en términos de efecto psicológico y pánico. El miedo al aislamiento y la sensación de ser atacados por una fuerza invisible llevó a varios comandantes de batallón a ordenar el retroceso por iniciativa propia, temiendo que sus posiciones fueran rebasadas. Los tanques de batalla, sin el apoyo de la infantería, que se había retrasado, y sin la cobertura de la artillería, se volvieron blancos vulnerables y estáticos. El dilema del mando central y la pérdida de control. El mando central del Ejército del Sur, al no poder contactar con sus unidades avanzadas a través de SATCOM o radio de largo alcance, se enfrentó al peor escenario, la incertidumbre total. Sin saber si las unidades estaban simplemente detenidas o si habían sido aniquiladas o capturadas, la decisión de enviar refuerzos o abortar la misión se volvió políticamente insostenible y operacionalmente imposible de ejecutar con la rapidez necesaria. Finalmente, a las 11 de la mañana, tras la confirmación visual de la retirada desorganizada de los primeros vehículos blindados a través de la línea de repliegue, la orden de retirada por medios terrestres no electrónicos se transmitió a la retaguardia a través de mensajeros y enlaces de microondas de respaldo que aún funcionaban parcialmente. La retirada fue lenta, desorganizada y humillante, un ejercicio de repliegue de 100 tanques y vehículos blindados que no habían disparado un solo proyectil de precisión y que se retiraban ante una amenaza que nunca vieron. El informe de análisis posterior fue categórico y condenatorio. La ofensiva no fue detenida por la superioridad numérica del enemigo, ni por su mayor destreza táctica en el combate cuerpo a cuerpo, sino por su superioridad en el espectro electromagnético. La guerra electrónica había anulado la ventaja de la tecnología moderna, dejando a un ejército del siglo XXI luchando con los métodos obsoletos de las dos guerras mundiales, incomunicado y a ciegas. El campo de batalla invisible de Zargad había demostrado que en la guerra moderna, el que controla el aire no es el que controla el cielo, sino el que controla las ondas, y que la inversión en el espectro es tan vital como la inversión en municiones y blindajes. Este silencioso fracaso se convirtió en la lección más costosa del Ejército del Sur sobre el futuro de la guerra. Y así concluimos nuestro análisis sobre este intrigante aspecto de la guerra moderna. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y seguirnos para más noticias y análisis. ¡Hasta la próxima!